Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 55. Antes de Navidad. Pasaron rápidamente 2 días. La cuenta regresiva para la Navidad del primer año en Hogwarts había comenzado. Todo el castillo estaba decorado con magia, parecía un sueño. Especialmente el enorme árbol de Navidad en el gran salón, de 6 metros de alto, adornado con linternas mágicas de colores y estrellas centelleantes, que emiten un brillo suave y cálido. Debajo del árbol había varias cajas de dulces, cuyo exquisito papel de regalo de oniduques brillaba bajo las luces. Las decoraciones se extendían más allá del gran salón. Las paredes de los pasillos estaban adornadas con copos de nieve y cintas navideñas dibujadas mágicamente, flotando suavemente en el aire como si estuvieran vivos. Incluso los retratos colgados en el castillo parecían contagiados de la atmósfera festiva, y todos los personajes de las pinturas lucían sonrisas alegres. Después de que terminó la última clase de pociones, Ino paseaba por los pasillos, su mente divagaba sobre los divertidos acontecimientos que acababa de experimentar. Para ser sincero, la parte más entretenida de la clase de pociones para él era la constante batalla de ingenio entre Snape y Harry. O más bien, las burlas y ridiculizaciones unilaterales de Snape hacia Harry. Era difícil imaginar a alguien tan inexpresivo haciendo continuamente comentarios sarcásticos y burlones. La escena era divertida se mire por donde se la mire. El viejo Potter nunca hubiera imaginado que sus fechorías eventualmente serían compensadas por su hijo, ¿eh? Ino se detuvo de repente y se encontró en un corredor desconocido. Recordaba claramente haber seguido su ruta habitual de regreso al dormitorio después de clases, pero sin saberlo había terminado allí. Interesante. Con un suave suspiro, caminó hacia adelante. Aunque no sentía mucha curiosidad, se sentía como una invitación tácita cuando se presentaba algo así. El corredor no era muy largo, unos 150 metros, con el final a la vista. En pocos minutos había recorrido más de la mitad de la distancia, pero no encontró nada especial en el lugar. Era un pasillo normal y corriente, como cualquier otro del castillo, con suelo de mármol y algunos retratos dispersos por las paredes. Ni siquiera las armaduras que se encontraban a los lados presentaban diferencias. Si había algo diferente era el abandono de larga data, con telarañas cubriendo las armaduras y los retratos. Mientras Ino caminaba, vigilaba su entorno. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una desgastada puerta de madera marrón apareció a su izquierda. Empujó la puerta y encontró un aula verdaderamente abandonada. A diferencia de otras aulas abandonadas en el castillo que estaban simplemente desocupadas pero bien conservadas, esta estaba en muy mal estado, con sillas rotas y escritorios apilados en las esquinas, ninguno de ellos intacto. Sin embargo, como un loto blanco floreciendo en un charco de barro pútrido, también había un loto en esta habitación. Un gran espejo de 3 metros de alto y elaboradamente elaborado. El espejo parecía antiguo y digno, con un marco tallado en madera desconocida de color marrón oscuro, y cada ranura parecía contar una historia del tiempo. En la base del espejo había una inscripción: Erisedes traeroi tuve cafroiton woshi. Al ver esto, Ino reconoció inmediatamente que era el famoso espejo de Oeser, un espejo que muestra los deseos más profundos de una persona. También entendió por qué se había sentido inexplicablemente atraído hacia ese corredor. Ahora todo tenía sentido. Ya que estoy aquí, pensó para sí mismo. Dio un paso hacia el espejo de Oeser. Ino permaneció en silencio frente al espejo de Oeser, y después de un momento, un débil brillo parpadeó en la superficie, dándole una apariencia brumosa. Sin embargo, la escena que esperaba no apareció, sino que la temperatura en el aula abandonada bajó de repente. La superficie del espejo quedó visiblemente cubierta de escarcha y todo el espejo quedó cubierto de hielo. Este cambio repentino fue sorprendente. ¿Lo rompí? ¡No! No está roto, solo congelado. Una vieja voz resonó en el aula abandonada. Buen día, director. Saludó Ino al reconocer la figura. No seas tan formal. Tal vez no deberíamos ser así, dijo Dumbledore con una sonrisa. Está bien, como quieras. Ino se encogió de hombros, estando de acuerdo con la sugerencia de Dumbledore. Había pasado el tiempo y ya no le importaba mucho el supuesto complot, por lo que no había necesidad de mantener una distancia deliberada. La razón fundamental de esto era el carácter de Dumbledore. Después de todo, el director no era una mala persona, de eso estaba claro. Con ese pensamiento, Ino preguntó medio en broma. Entonces, ¿se puede restaurar? Quiero decir, no quise romperlo ni congelarlo intencionalmente.
E incluso si está roto, no esperes que lo pague, estoy en la ruina. Jajaja, no te preocupes, no necesitas pagar. Un simple encantamiento reparador puede arreglarlo perfectamente. Al ver el cambio de actitud de Ino, Dumbledore se rió de buena gana, como un niño que recibe un regalo de Navidad muy deseado. Luego, Dumbledore agitó ligeramente su varita y lanzó un encantamiento reparador silencioso. Bajo la influencia de la magia, el espejo de Oeset pareció experimentar una inversión del tiempo y volvió a su estado original. Si bien no tiene sentido pensar en los sueños y olvidarse de vivir, algunas personas pueden ser bastante sorprendentes. Ino, ¿te interesa escuchar una historia? Al ver las sillas que aparecían repentinamente y los numerosos dulces, Ino recordó la escena en la torre de astronomía. Sin embargo, ante la invitación, Ino ya no sentía la resistencia y la pretensión de antes. Decididamente, acercó una silla y se sentó. Muy bien, profesor. Aunque a menudo les cuento historias a otras personas, no mucha gente sabe que, en realidad, prefiero escucharlas. Dumbledore asintió con la cabeza en señal de acuerdo. De hecho, la gente siempre está ansiosa por definir a los demás, asumiendo lo que les debería gustar o disgustar, pero rara vez piden la opinión de esa persona. En lugar de discutir sobre filosofía, prefiero escuchar una historia, dijo Ino, llevándose un caramelo a la boca y saboreando el sabor familiar. Dumbledore también acercó una silla y se sentó antes de comenzar a hablar. En mis más de 100 años de vida, he conocido a muchas personas, incluidas algunas con el don de la adivinación y la profecía. La mayoría de estas personas siguen el destino sin cuestionarlo, pero hay algunos individuos muy especiales que rompen este molde. Todavía recuerdo las palabras. Tu subconsciente y tus deseos controlan tu vida, y tú lo llamas destino, convirtiéndote voluntariamente en esclavo de este destino absurdo. El tono de Dumbledore estaba lleno de nostalgia. Profesor, buscar beneficios y evitar daños es parte de la naturaleza humana. La diferencia es que los videntes pueden ver con claridad y, por lo tanto, tomar decisiones. Después de que Dumbledore terminó, Ino respondió rápidamente. Capítulo 56. Segunda conversación con el director. Profesor, buscar beneficios y evitar daños es parte de la naturaleza humana. La diferencia es que los videntes pueden ver con claridad y, por lo tanto, tomar decisiones correspondientes. Después de que Dumbledore terminó de hablar, Ino respondió rápidamente. Sabes, en estos pocos meses en Hogwarts, a menudo paseo por los pasillos y descubro un retrato muy interesante. Se hace llamar Sir Cadogan. Estoy seguro de que conoces su historia. Por eso, solo quiero decirte, que no podemos esperar que todos sean tan valientes como este caballero, que se arrojó sin miedo a las fauces del dragón. Dicho esto, Ino hizo una pausa. Al mismo tiempo, ahora estaba seguro de que su anterior adivinación para Harry había sido captada por alguna vigilancia oculta. Había sospechado durante mucho tiempo que Dumbledore podía monitorear el castillo en tiempo real, por lo que había usado deliberadamente a Sir Cadogan como ejemplo. Jajaja, ¿sí? Los retratos me contaron que le adivinaste el futuro a Harry. Dumbledore se rió entre dientes y le guiñó un ojo. Una respuesta que parecía leer la mente, sumada a una honestidad inesperada, hizo que fuera difícil reaccionar por un momento. Profesor, en realidad yo. No hace falta que me expliques. Solo considera que es mi forma de decirte esto. Y no te preocupes, tampoco fue legerdemancia, dijo Dumbledore, adelantándose a Ino. Antes de que Ino pudiera responder, escuchó la voz ligeramente desconcertada de Dumbledore. Tu magia parece muy especial. Parece protegerte y atacar a todo lo que intente espiar tu mente, ya sea un mago o una herramienta alquímica. El espejo congelado es la mejor prueba de ello. ¿Magia especial? Al oír esto, Ino se quedó atónita por un momento. Pero pronto se dio cuenta de que, en efecto, podía ser como decía Dumbledore. Después de todo, aunque el espejo de Oeset podía reflejar los deseos más íntimos de uno, también era una forma de intrusión. Profesor, no tengo idea de qué está hablando, dijo con sinceridad, ante un tema tan profundo. Eso es perfectamente normal. Nadie puede comprender por completo los misterios de la magia, incluido yo mismo. Pero puedes estar tranquilo, tu situación, aunque única, es inofensiva. Es como una especie de magia protectora. El tono de Dumbledore se volvió algo nostálgico cuando agregó. Al igual que la familia Dumbledore siempre recibe ayuda de un fénix en su momento de mayor necesidad. ¿Magia protectora? ¿Linaje de sangre? Murmuró Ino, sumida en profundos pensamientos. Comprendió más o menos la causa, pero también le planteó nuevas preguntas.
¿Podría ser que la extrema sensibilidad fuera en realidad sinónimo de capricho? Sin embargo, pensándolo bien, parecía encajar con el carácter de la bruja blanca. Después de todo, una persona que podía enfadarse al oír una historia era capaz de hacer cosas incomprensibles. Es más, una verdadera reina probablemente hacía todo según sus caprichos. Alivio, confusión, curiosidad e incomprensión, estos pensamientos, como malas hierbas en el desierto, brotaban sin cesar. Sin embargo, Dumbledore, aparentemente poseedor de verdaderas habilidades para leer la mente, nuevamente adivinó con precisión los pensamientos de Ino. ¿Por qué no dejar para más tarde las cosas que no puedes entender ahora? Profesor, no es que tenga que encontrar las respuestas, porque algunas cosas simplemente no tienen respuesta. A mitad de su explicación, Ino hizo una pausa. Era una frase ensayada, pero ahora se daba cuenta de que, podía ser verdad. Algunas cosas en la vida podrían no tener respuesta nunca. ¿Ves? Ni siquiera necesitabas que te convenciera. Te convenciste tú mismo, dijo Dumbledore, extendiendo las manos y luciendo algo inocente. Ja ja ja, ¿sí? Me convencí a mí mismo. Después de darse cuenta, Ino se rió de buena gana. Si tuviera mi acordeón conmigo, algo de música sería perfecta ahora. Tengo uno. Dijo Dumbledore con orgullo, como un niño que le muestra un juguete nuevo a otro. Después de dejar la torre la última vez, fui al callejón Diagon y compré uno idéntico. Pero, nunca pudo tocar la misma melodía. Diciendo esto, Dumbledore golpeó la mesa con su varita de saúco, lanzando un hechizo de invocación silenciosa. Al otro lado, Ino vio un acordeón materializarse de la nada, idéntico en forma y diseño al suyo. La única diferencia era que las esquinas de este acordeón estaban atadas con una cinta rosa. Una música suave comenzó a sonar, la melodía del acordeón tejiendo un momento mágico, mezclando el pasado de esta aula abandonada con el presente. El aula abandonada parecía cobrar vida con la música, contando su propia historia. Los jóvenes magos que una vez tuvieron clases aquí, sus risas, lágrimas, sueños y desilusiones fueron presenciadas por las paredes desgastadas y los escritorios caóticos. El tiempo pareció hacer una pausa. Después de mucho tiempo. Profesor, sinceramente, no me gusta mucho la filosofía. Cuando Sócrates estaba en prisión, hacia el final de su vida, bebió cicuta y pronunció sus últimas palabras. Yo voy a morir, tú vas a vivir. ¿Quién de nosotros va a algo mejor? Solo Dios lo sabe. Aquí no se detuvo un momento. Después de la conversación, ya no subestimó la sabiduría de este centenario. Del mismo modo, la figura que saltó de la torre fue verdaderamente lamentable. Ino, lo que sea que hayas visto, quiero decirte que todo lo que suceda en el futuro está destinado a suceder. Dumbledore pareció entender pero no aceptó. Estas palabras también hicieron que Ino desistiera de cualquier intento de persuadirlo. Después de todo, el futuro aún no había sucedido. Además, muchas cosas no podrían cambiarse con solo unas cuantas declaraciones filosóficas. En última instancia, la verdadera razón de la muerte de Dumbledore fue su añoranza por su familia y el costo de medio siglo de trabajo, lo que le hizo querer rendirse. Como mago blanco de primer nivel, podría haber muchos en el mundo mágico que pudieran rivalizar con él y no ver la maldición en el anillo de la piedra de la resurrección. Tal vez los lazos familiares triunfaron verdaderamente sobre la razón. Al final, este centenario se embarcó en otro camino aventurero. Al pensarlo, Ino suspiró. Está bien, respeto tu elección. Respeto la elección de todos. Gracias, Ino, dijo Dumbledore. Aunque ninguno lo dijo explícitamente, ambos sabían de qué estaban hablando. Después de un momento, Dumbledore pareció recordar algo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Vi tu nombre en el formulario de inscripción para las vacaciones. Lo siento, pero quería decirte que si no encuentras un lugar donde quedarte en Hogsmeade o necesitas mi ayuda con cualquier cosa, recuerda escribirme. Al oír esto, los ojos de Ino se iluminaron levemente. De repente pensó en un asunto no especialmente problemático pero sí muy importante. Profesor, ¿necesita ayuda? Si es así, tengo algo con lo que necesito su ayuda. Capítulo 57. Hogsmeade. Las vacaciones de Navidad llegaron según lo previsto. Después de rechazar las invitaciones navideñas de Malfoy, Pansy, Hermione y Neville, Ino siguió su plan original y partió solo hacia Hogsmeade para pasar su primera Navidad en el mundo mágico. El camino de Hogwarts a Hogsmeade era un camino empedrado apartado. Ino llevaba su maleta en la mano izquierda y sostenía la varita en la derecha. Mientras caminaba tranquilamente, agitaba la varita en el aire con indiferencia.
Dondequiera que se moviera la punta de la varita, aparecían grupos de copos de nieve blancos, flotando brevemente en el aire antes de caer lentamente y fusionarse con la nieve en el suelo. Supongo que esto cumple un viejo sueño mío. Una pistola de burbujas con munición infinita. Ino miró los copos de nieve que flotaban en la punta de su varita, sintiendo una sensación de nostalgia. Este delicioso truco del copo de nieve era algo que había descubierto recientemente y también era el segundo hechizo dejado por la bruja blanca. Dispersar copos de nieve era un hechizo fascinante. No solo era muy ornamental, sino que también entrenaba su adaptación al hielo y la nieve, lo que le permitía obtener múltiples beneficios a la vez. Debido a esto, una vez que aprendió el hechizo, comenzó a lanzar copos de nieve en todos los lugares a los que iba, excepto en el aula y la biblioteca. Naturalmente, este comportamiento molestó al cuidador del castillo, Filch. Sin embargo, después de que intervinieran los profesores Flitwick y Dumbledore, esta acción fue replanteada como una contribución a la atmósfera festiva del castillo durante la Navidad, considerada un servicio público e incluso le valió algunos puntos. Aunque el asunto estaba resuelto, Ino tuvo que soportar ver a un Filch gruñón siguiéndolo cada vez que estaba en los pasillos. Filch, aunque ya no podía detenerlo, golpeaba su trapeador contra un balde de hierro, lo que producía un ruido irritante y murmuraba comentarios sarcásticos en voz baja. Parecía como si estuviera diciendo, puede que no tenga la autoridad para detenerte, pero haré que te sientas lo más incómodo posible. Ante este comportamiento mezquino, Ino no tuvo más remedio que ceder. Después de todo, Harry había elegido enfrentarse a Snape. Pero entablar una relación con Filch, eso parecía indigno de él. El tiempo transcurrió tranquilamente en la carretera. A lo lejos, aparecieron los edificios de Hogsmeade. Ino esperaba con ansias esta aldea compuesta enteramente por magos. Allí, podía evitar el rastreo del Ministerio de Magia y no preocuparse por el Estatuto del Secreto. Ya fuera practicando magia o en la vida cotidiana, no había necesidad de tener precaución en Hogsmeade. A medida que se acercaba, la vista completa de Hogsmeade se desplegó ante él. Las calles estaban bordeadas de pintorescas casas antiguas que daban la impresión de retroceder en el tiempo hasta un pueblo medieval. El ambiente festivo aquí no era menor que en Hogwarts, y en algunos detalles, incluso superaba las decoraciones del castillo. Todas las tiendas de Hogsmeade parecían haber acordado ponerse las decoraciones navideñas antes de tiempo. Campanas de colores, pequeñas cajas de regalo, gorros de Papá Noel en miniatura y muñecos de nieve en movimiento llenaban las calles. Aunque Ino siempre sintió curiosidad por saber por qué los magos celebraban la Navidad, esta curiosidad no disminuyó su disfrute del presente. En este mundo mágico y vibrante, uno podría olvidar todos sus problemas. En la calle principal, Ino miró hacia la primera tienda que encontró, la más cercana a él. Ropa de mago de Gladrax. Echando un vistazo a su túnica habitual, abrió la puerta sin dudarlo. El interior de la tienda era espacioso y había varias prendas nuevas cuidadosamente ordenadas. Gladrax Wizardwear, conocida como una marca internacional en el mundo mágico, ofrecía una variedad mucho mayor de productos que Madame Malkins en el callejón Diagon. Desde batas hasta pijamas, pasando por diversos calcetines únicos, todo estaba expuesto en los estantes. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a Gladrax Wizardwear, sucursal de Hogsmeade. Una voz clara sonó al lado de Ino. Al girarse, vio a una mujer delgada y pecosa que parecía bastante joven. ¡Feliz Navidad, señorita! Me gustaría comprar 2 batas informales. ¿Tiene alguna recomendación? Por supuesto. Tenemos muchas túnicas que podrían quedarte bien, dijo la dependienta con una sonrisa. Pero primero necesito saber cuáles son tus preferencias en cuanto a estilo. Sencillo, de color sólido, sin adornos decorativos. Preferiblemente en gris oscuro o marrón. Ino enumeró rápidamente todos sus requisitos. Y 2 pares de calcetines gruesos de lana. Media hora después. Cuando Ino salió de Gladrax Wizardwear, las túnicas estándar de Hogwarts que había estado usando habían desaparecido. En su lugar había una túnica gris con capucha, algo así como una capa pero con mangas cosidas. Dinero. Tuvo que admitir que, aunque pensaba que la bata estaba bien confeccionada, aún sentía que le habían tomado el pelo. La túnica no tenía mejoras mágicas. Simplemente estaba bien hecha y los materiales estaban bien elegidos. Sin embargo, esta túnica, que un mugle podría hacer, costó la friolera de 9 galeones y 12 sicles, una suma que podría comprar 3 túnicas similares en casa de Madame Malkin.
Quizás el efecto de la marca también tenía algo que ver en el mundo mágico. A pesar de sus quejas internas, no se quedó mucho tiempo. Después de salir de la tienda de túnicas, Ino comenzó a buscar un lugar donde quedarse. Después de todo, al llegar a un nuevo lugar, encontrar un lugar donde establecerse era una prioridad. Hogsmeade realmente hizo honor a su nombre como pueblo. Desde el principio hasta el final de la calle comercial principal, Ino tardó menos de 15 minutos en recorrerla. Y lo hizo a un ritmo pausado, disfrutando de las vistas. Si se hubiera apresurado, habría tardado aún menos. Esto indicaba que Hogsmeade no era muy grande, o que el número de magos en todas las islas británicas siempre era bastante pequeño. Sin embargo, una cosa que pudo confirmar fue que, incluso si el número era pequeño, ciertamente no era tan bajo como los rumoreados 3000. Incluso sin contar a los estudiantes de Hogwarts, había más de 3000 personas solo en Hogsmeade. Aunque la calle principal no era larga, había muchas zonas residenciales cerca, y las luces en las ventanas mostraban que estas casas no estaban vacías. Mientras paseaba tranquilamente, toda la calle principal se desplegaba ante él como una hermosa pintura. Al poco tiempo, Ino divisó la posada de las 3 escobas a lo lejos. Probablemente debido a las vacaciones de Navidad, cuando entró al pub, lo encontró ya lleno de clientes. Si bien no estaba abarrotado, era bastante ruidoso. Hola. Una cara nueva y un joven tan guapo y adorable. Querida, cada visitante que viene por primera vez recibe una bebida gratis, por supuesto, sin alcohol. No me gustaría recibir un auler de tu madre. En algún momento se le apareció ante él la dueña del pub, señora Rosmerta. Gracias por su generosidad, pero quiero quedarme aquí por un tiempo, al menos hasta que terminen las vacaciones de Navidad. ¿Tienen habitaciones disponibles? Ino respondió con una sonrisa, mientras sus ojos la escaneaban sin darse cuenta. Una mujer de mediana edad que encaja perfectamente con los estándares occidentales de belleza. Aunque las patas de gallo en las esquinas de sus ojos insinuaban su edad, el encanto y la gracia que venían con el tiempo eran algo que las mujeres más jóvenes no podían poseer fácilmente. Capítulo 58. Compras y envío de regalos. Las habitaciones de las 3 escobas superaban con creces a las del caldero chorreante. Tan solo el tamaño de una habitación podría eclipsar perfectamente a la del viejo Tom. Además, Madame Rosmerta decoró cuidadosamente todas las habitaciones con diversos adornos navideños, incluido un pequeño árbol de Navidad de 60 centímetros de alto al pie de cada cama. En una habitación tan acogedora y tranquila, Ino sintió una oleada de relajación. Se levantó y se acercó a la ventana. Hogsmeade bajo el cielo nocturno se veía aún más impresionante. Una miríada de luces mágicas de colores se balanceaban frente a las tiendas. Esta rara belleza lo mantuvo junto a la ventana durante mucho tiempo. Es como cuando la gente suele anhelar emoción y alegría, pero no se da cuenta de que observar en silencio desde la barrera es una experiencia invaluable. No es importante la participación. Lo que importa es la experiencia y el sentimiento. En ese momento, pareció entender por qué la anciana directora del orfanato siempre sonreía mientras veía jugar a los niños. No se trataba de matar el tiempo, sino de vivir una experiencia diferente. No supo cuánto tiempo permaneció de pie junto a la ventana. Solo cuando las luces de la calle principal comenzaron a apagarse se dio la vuelta y se dirigió hacia la cama. Sentado en la cama, abrió lentamente su maleta. A diferencia de la doble extensión anterior, esta vez la maleta se abrió hacia un profundo abismo. Ino estiró una pierna dentro del estuche, sintiendo como si pisara una escalera real, y luego comenzó a descender lentamente. Desde fuera parecía como si la maleta se lo estuviera tragando entero, poco a poco. De hecho, este fue el resultado de que Ino le pidiera ayuda a Dumbledore antes de las vacaciones. El encantamiento de extensión, al ser un hechizo avanzado que incluso toca secretos espaciales, no es algo que se pueda dominar en poco tiempo. Ino lo sabía bien. Además, incluso si apenas pudiera usarlo, no se atrevería a extender su propia maleta. La seguridad era una preocupación, pero también tenía que evitar que lo descubrieran, ya que el Ministerio de Magia prohíbe explícitamente el uso no autorizado del encantamiento de extensión. Por lo tanto, su propio intento y pedirle ayuda a Dumbledore eran mundos aparte. En el último caso, siempre y cuando no le empujara la maleta delante de la cara a Fudge, este optaría por pasarla por alto, incluso aunque estuviera a sus pies. Después de todo, el mismo error produce resultados diferentes dependiendo de quién lo comete. Una docena de segundos después, Ino llegó al espacio ampliado dentro de su maleta. No era tan exagerado como el espacio urbano de Newt.
Sin embargo, después de las modificaciones de Dumbledore, ahora tenía casi 10.000 pies cuadrados de espacio, aproximadamente el tamaño de 2 o 3 canchas de baloncesto. Aunque el espacio no era enorme, era suficiente para construir una pequeña casa, plantar algunas flores y árboles frutales en la entrada y aún así tener suficiente lugar. Por supuesto, nada de eso le preocupaba en ese momento. Su propósito esta vez era simplemente ir a buscar algo de lectura antes de acostarse. El libro sobre la luz del sol que Pansy había enviado antes de las vacaciones. La razón por la que este libro le intrigó fue el significado incomparable de la luz del sol en las historias y el folclore occidentales. Conceptos como la luz, la esperanza, la justicia, el coraje, en definitiva, la luz del sol simboliza demasiadas cosas. El tiempo voló y una noche entera pasó en un abrir y cerrar de ojos. A medida que el cielo se aclaraba poco a poco, los primeros rayos de luz de la mañana acariciaron el marco de la ventana y se filtraron silenciosamente en la habitación. Desde la cálida cama, Ino se despertó lentamente. Al abrir los ojos, vislumbró la habitación bañada por la tenue luz del amanecer. La tranquilidad y la belleza de la escena lo llevaron a reflexionar profundamente. Anoche se quedó despierto hasta tarde para terminar de leer el libro, que tenía menos de media pulgada de grosor, y adquirió algo de comprensión del encantamiento de la luz solar. En términos generales, este hechizo era más bien una variante del encantamiento Patronus, que requería un estado emocional muy específico para lanzarlo. La tranquilidad y la belleza del amanecer, la intensidad de la luz del mediodía, la nostalgia y la tristeza del atardecer. En resumen, este hechizo refleja constantemente los cambios emocionales del mago. Curiosamente, los magos oscuros tampoco pueden lanzar este hechizo. Después de un breve momento de reflexión, Ino, mientras observaba la luz de la mañana que entraba en la habitación, tomó lentamente su varita. Solarium. Mientras las palabras caían, la punta de su varita parpadeó como una vieja bombilla de filamento con voltaje inestable, encendiéndose y apagándose durante unos segundos antes de iluminarse gradualmente. Quizás influenciado por el entorno, o tal vez por su naturaleza, la luz en la punta de la varita era un suave resplandor del amanecer. Era brillante, suave y cálido, muy parecido a la luz del sol antes de las 8 am, agradable a la vista sin ser duro para los ojos. Después de un rato, Ino disipó el hechizo y se sentó en la cama. Se estiró perezosamente y se dirigió al baño para comenzar su rutina matutina. Después de todo, su maleta podía agrandarse, pero aún necesitaba estar provista de los artículos necesarios. Si bien no tenía pensado comprar nada llamativo, dulces, bocadillos, alimentos secos, semillas de hierbas, todo esto podía prepararse con antelación. Media hora después, Ino, cargando su maleta, dejó las 3 escobas solas. A diferencia del tranquilo paseo de la noche anterior, hoy tenía un plan, por lo que caminó a paso rápido por la calle ancha. Oneiduques, Scribensafs, Dervish y Banges, el boticario, ir de compras y mirar escaparates son realmente 2 experiencias diferentes. Desde el momento en que salió de las 3 escobas hasta que terminó de comprarlo todo, habían pasado menos de 2 horas. Durante este tiempo, compró una gran cantidad de dulces duraderos, varios libros, pergaminos, tinta, diferentes semillas de árboles frutales y una bolsa entera de hojas frescas de mandrágora. En cuanto a herramientas voladoras importantes, olvídate de las alfombras voladoras. En todo Oxmeade ni siquiera había un lugar que vendiera escobas voladoras. La única escoba que vio estaba en la tienda de bromas de Zonko. Una escoba de juguete llamada Witching Broomstick, con un precio de 23 galeones. Cuando un mago intenta montarla, la escoba se da vuelta rápidamente, haciendo que el jinete caiga de cabeza, y también tenía 5 modos de broma, como girar salvajemente, frenar repentinamente y arrojar al jinete. Por razones de seguridad, la altura de vuelo de esta escoba era de solo 3 metros. Aunque no encontró los objetos deseados, vio todo tipo de novedades intrigantes. También le dio una nueva comprensión de las bromas mágicas. Afortunadamente, los magos son duros. De lo contrario, cualquiera de estos objetos traídos al mundo mugle al menos causaría lesiones graves. Mientras tanto, después de comprarlo todo, Ino llegó a su última parada, la oficina de correos del búho. Los regalos de Navidad nunca deben olvidarse. Aunque estaba fuera del campus y no sabía cuántos regalos recibiría, tenía muchos para enviar. Malfoy, Dumbledore, Pansy, Hermione, Neville. Ino calculó en su mente mientras empujaba la puerta de la oficina de correos de Owl. Sin embargo, al abrir la puerta,
Fue recibido por cientos de grandes ojos inocentes, lo que instantáneamente le dio la sensación de estar entrando a un zoológico mágico. La habitación no era muy espaciosa porque ambos lados de las paredes estaban cubiertos de estanterías llenas de búhos. Desde grandes búhos reales y lechuzas comunes hasta ágiles búhos chillones y búhos nivales, había al menos un centenar o dos. Al oír la puerta abrirse, todos estos búhos inclinaron sus pequeñas cabezas al unísono, observando con curiosidad al visitante. Capítulo 59. La vida cotidiana en las tres escobas. Más de 100 búhos, perfectamente alineados, presentaban una imagen tierna y divertida. Ino no pudo evitar echar un vistazo más. Después de detenerse un momento, se dirigió directamente al mostrador. Disculpe, señora, me gustaría alquilar una lechuza para enviar un paquete. Detrás del mostrador estaba la única bruja de toda la oficina de correos, una bruja demacrada de mediana edad. Encuentra uno adecuado para ti. Los paquetes dentro de Inglaterra cuestan 5 knups cada uno, las cartas cuestan 2 knups. No nos hacemos responsables de los objetos perdidos. Aunque respondía, la bruja nunca levantó la cabeza, como si el libro rompiendo con fantasmas en sus manos fuera más importante que toda la oficina de correos. Escuchar su tono impaciente fue un marcado contraste con los amigables comerciantes de Oxmeade. Aunque era comprensible, después de todo, la naturaleza de sus negocios era diferente. Las primeras eran tiendas privadas, mientras que las segundas eran una organización oficial del Ministerio de Magia, por lo que había una diferencia significativa en la actitud del servicio. 5 paquetes dentro de Inglaterra. Colocó una hoz sobre el mostrador y se giró para elegir los búhos que deseaba. En medio de un coro de ululatos, seleccionó 5 robustos búhos para que actuaran como sus mensajeros esta vez. Después de empaquetar y atar los paquetes, sintió un ligero tirón en la manga derecha de su túnica. Ino bajó la cabeza y vio un mechón de plumas esponjosas de color blanco grisáceo. Una cabeza redonda con un par de ojos lindos de vez en cuando miraba sus dedos, como un niño esperando que sus padres le den dulces. Al ver esto, sin pensarlo, cogió la pequeña lechuza redonda y caminó rápidamente hacia el mostrador. Disculpe, señora, me gustaría comprar esta lechuza. Cabe mencionar que la oficina postal de búhos también vende búhos al público como servicio adicional. Es algo parecido a vender teléfonos en una cabina telefónica pública. Por otro lado, al oír la pregunta sobre el precio de la lechuza, la bruja de mediana edad detrás del mostrador finalmente dejó su novela. Su rostro antes indiferente, cubierto de pecas, ahora irradiaba entusiasmo. Los búhos de Tengmalm son muy inteligentes. Ni siquiera es necesario alimentarlos, ya que pueden cazar pequeños roedores, como topillos y ratones, por sí solos. Además, son muy leales a su dueño y, lo más importante, no tienen debilidades evidentes a la hora de volar. El precio es de 27 galeones y 11 sicles. Viene con 2 bolsas de comida estándar para búhos. Si le agregas 5 sicles, puedes elegir entre una jaula o una percha para búhos. Al salir de la oficina de correos de Owl, Ino acarició suavemente con sus dedos al búho que tenía en el hombro. Te llamaré Little Guy. Una vez le di de comer a otro Little Guy, pero finalmente se perdió. La respuesta fue el pico frío del búho rozando su mejilla. Hay que admitir que los búhos compuestos oficiales en la oficina de correos tenían realmente una gran inteligencia emocional. Lo que comenzó como una simple entrega de un paquete terminó con un búho que llegó a casa inesperadamente, pero no se arrepintió. A veces, uno no puede explicar por qué algo nos atrae. Después de confirmar que no había olvidado nada, Ino se giró y se dirigió hacia las 3 escobas. Había completado todas las tareas planificadas para la mañana. No tenía pensado deambular durante las 2 semanas siguientes de sus vacaciones. En lugar de eso, se quedaría en su habitación, leyendo y preparándose para convertirse en animago. El viaje de regreso siempre fue fácil. Regresó a las 3 escobas sin incidentes, solo para ser molestado por Madame Rosmerta cuando entró. No esperaba que fueras un joven rico. Saliste esta mañana y regresaste con una lechuza. Parece que tu dinero de bolsillo supera mis expectativas. Tal vez debería considerar aumentar el alquiler de tu habitación. Antes de que Ino pudiera responder, el pequeño hombre en su hombro pareció entender que alguien estaba hablando de búhos y levantó una garra para saludar en el aire, como si saludara a un amigo. Jaja, señora, su plan está condenado al fracaso. Este chiquitín es el resultado de haber ahorrado mi dinero de bolsillo durante 5 años. A la vuelta, incluso estuve pensando en buscar otra forma de pagar el alquiler de la habitación.
Ino se rió y hábilmente cambió de tema, porque nunca es prudente revelar la propia riqueza. Según sus observaciones y su comprensión de los precios del mundo mágico, docenas de galeones podrían ser una gran fortuna a los ojos de algunas personas. Los niños astutos no son nada lindos, hizo pucheros la señora Rosmerta. Con más de 10 años de experiencia dirigiendo un pub, entendió lo que implicaban las palabras de Ino, así que le siguió la corriente y preguntó: entonces, cuéntame cómo piensas pagar el alquiler. Si no tienes dinero, te echaré de casa, seas niño o no. No te preocupes, puede que acabes pagándome a mí. Dame 2 minutos. Y dicho esto, Ino subió las escaleras con su lechuza. Unos minutos más tarde, Ino reapareció en el salón principal del pub con su acordeón. Su atuendo también atrajo mucha atención. Aunque las 3 escobas no solían tener muchos clientes al mediodía, ahora era diferente, ya que muchos magos habían acudido en masa a Uxmeade para las vacaciones de Navidad, incluidos algunos turistas extranjeros con acentos peculiares. Con la aprobación de la señora Rosmerta, Ino tomó una silla y se sentó en un área abierta a la derecha de la barra. Ese pequeño espacio, probablemente un camino hacia la cocina para Madame Rosmerta, ahora estaba siendo utilizado por él. Una melodía suave y melancólica comenzó a sonar. ¿Vas a ir a la feria de Scarborough? Perejil, salvia, romero y tomillo. En el mágico pueblo medieval de Uxmeade, Ino eligió cantar la canción más apropiada para el entorno, Scarborough Fair. A medida que comenzó la canción, el salón de las 3 escobas se fue quedando poco a poco en silencio. La voz etérea y cautivadora llegó a lo profundo de los corazones de las personas, combinada con el tono ronco del acordeón, evocando una tristeza ineludible en quienes la escucharon. Después de un momento, cuando la última nota se desvaneció, todo el pub cayó en un silencio inquietante. Después de un largo rato, fue la señora Rosmerta la primera en romper el silencio. Es una canción que toca el alma. El perejil, la salvia, el romero y el tomillo parecen simbolizar el dulce amor, la fuerza, la lealtad y el coraje del protagonista. Supongo que hay una triste historia de amor detrás de esta canción, ¿no? Con la pregunta de Madame Rosmerta, Ino notó que los demás en la habitación también tenían expresiones curiosas e inquisitivas. Por supuesto. Tu sabiduría es impresionante. Sin duda, hay una conmovedora historia de amor detrás de esta canción. Primero, captar la atención del público con su voz, para luego narrar lentamente la historia, era una técnica típica del bardo. Se trata de un pirata solitario y sin parientes que, antes de ser enviado a la horca, recibió una última petición del verdugo. Cantó esta canción a los transeúntes. Anhelaba que alguien fuera a la feria de Scarborough para encontrar a su amada muchacha y decirle que estaba a punto de morir. Mirando a su alrededor, sintiendo que la atmósfera era la adecuada, Ino comenzó a contar la historia de la feria de Scarborough. Esta historia tuvo lugar hace cientos de años en la Edad Media y luego fue grabada y cantada por bardos. Capítulo 60. Fin de las vacaciones, regreso a Hogwarts. Se acercaba la tarde. Ino abrió la puerta y regresó a su habitación. Había pasado toda la tarde abajo, en el pasillo, contando historias. Aunque se sentía un poco cansado físicamente, se sentía mentalmente realizado. Para ser honesto, el llamado bardo no era una identidad exclusiva. Fue simplemente un papel que adoptó cuando el destino lo llevó a encontrarse con Hans, un compañero bardo, en un mundo fantástico. Para sobrevivir sano y salvo, no tuvo más remedio que disfrazarse de bardo. Por supuesto, si al principio se había topado con un caballero, ahora podría estar haciéndose pasar por un escudero o por el asistente de un caballero. Sin embargo, con el tiempo, poco a poco empezó a disfrutar de esta profesión. Antes, ya fuera contando historias o adivinando para la gente, todo era para ganarse la comida, pero ahora se había transformado de un medio de supervivencia a un pasatiempo. Nunca has sido una carga para mí. Es solo un pasatiempo. Mirando el acordeón junto a la cama, Ino suspiró suavemente. Para ser honesto, había considerado cambiar su identidad, experimentar algo diferente, como ser un erudito, un adivino, un aventurero o incluso un marinero o navegante. Pero teniendo en cuenta su edad, bueno, un erudito de 12 años, un aventurero apenas crecido, simplemente no parecía confiable. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de fatiga física se fue haciendo cada vez más evidente. Ino se apoyó en la cama, recostado de lado. Esta postura le permitió a todo su cuerpo relajarse por completo. Asimismo, en ese estado semionírico, sus pensamientos comenzaron a divagar y los recuerdos del pasado afloraron en su mente.
El orfanato en el que vivió, el mundo fantástico de su pasado y experiencias aún más antiguas. Surgió una sensación de contradicción. A veces se sentía muy maduro y, a veces, muy joven. La vida parecía haber terminado, pero todo parecía como si recién estuviera comenzando. Era como una historia larga y tortuosa que parecía estar llegando a su conclusión, solo para que el autor estableciera numerosos presagios de capítulos futuros, que aparentemente terminaban pero no terminaban. Con un corazón lleno de sutiles contradicciones y pensamientos. Como para escapar de alguna perturbación, o tal vez para buscar respuestas en sus sueños, finalmente se quedó dormido en la cama. El tiempo fluía silenciosamente como el agua, escapándose sin que nadie se diera cuenta. Las 2 semanas de vacaciones de Navidad transcurrieron de forma relajada y tranquila para Ino. Su rutina diaria era sencilla pero satisfactoria. Después del desayuno, se quedaba en su habitación estudiando magia, incluidas las transformaciones, la magia de la luz del sol y la magia del hielo. Después de descansar al mediodía, bajaba al salón a contar historias y cantar canciones. Cabe destacar que en solo 2 semanas, no solo ganó un poco de fama en Hogsmeade y un pequeño grupo de oyentes leales, sino que también llamó la atención de algunos periódicos y revistas. Esto incluía El Profeta Diario. Tal vez el mundo mágico de las Islas Británicas había sido demasiado pacífico en los últimos años, lo que llevó incluso a los principales periódicos a centrarse en asuntos tan pequeños. Por supuesto, era solo atención. Después de leer la carta del Profeta Diario, la arrojó a la chimenea y la quemó. La carta le pedía que visitara personalmente la oficina editorial del Daily Prophet e incluso que esperara en la fila para una entrevista con un periodista en prácticas. Pensándolo bien, ¿en qué se diferenciaba esto de quienes pagaban para publicar sus propios libros? Mientras los acontecimientos de las vacaciones pasaban por su mente. En acción, Ino ya había preparado su equipaje. Cuando llegó por primera vez a Hogsmeade, llevaba una maleta. Cuando regresó, todavía era una maleta. Por supuesto, eso fue sin abrirlo. En cuanto a la lechuza, el pequeño y astuto muchacho ya había volado de regreso a Hogwarts antes que él. Hogwarts. Sala común de Slytherin. Después de pasar por el hueco en la pared, Ino finalmente regresó a la familiar sala común. Pero al ver las miradas algo distantes y reservadas en sus ojos, no tuvo deseos de quedarse y se giró para dirigirse directamente a su dormitorio. Abriendo la puerta. Lo que vio fue al pequeño hombre parado en su percha, luciendo adorablemente tonto, junto con varios regalos de Navidad apilados junto a la cama. Ino se frotó las sienes impotente y caminó hacia la cama para comenzar a desenvolver los paquetes. Aunque en Inglaterra no existe una costumbre obligatoria de corresponder regalos, en el caso de regalos de conocidos o de alto valor, generalmente se espera enviar algo a cambio. Desempaquetar paquetes, leer cartas, desempaquetar paquetes, leer cartas. Después de repetir este proceso durante casi media hora, finalmente ordenó la pila de regalos. A pesar del tedioso proceso, la alegría de abrir los paquetes era algo que pocas personas podían experimentar. Entre todos los regalos, además de los habituales chocolates y dulces diversos, recibió muchos artículos valiosos. Por ejemplo, el libro estándar de hechizos, grado 3 del profesor Flitwick, el perfume masculino Penaligón de Hermione y los cuentos de Beedle el bardo de Dumbledore. Pero en términos de valor convencional, el regalo de Draco Malfoy se destacó. Una estatua de estrella de Quidditch de oro puro de 3 pulgadas de alto. Aunque la estatua no tenía ningún efecto mágico especial y no podía flotar en el aire, el peso de más de 2 libras de oro eclipsaba todos sus defectos. Tal vez los humanos tienen un amor innato por el oro, e Ino no pudo evitar jugar con la estatua por un rato. Después de guardar todos los regalos, centró su atención en los diversos dulces y bocadillos. Pero por alguna razón, ver los bocadillos siempre traía a mi mente la mirada de cierta hermana mayor. Aunque no los comía, tampoco los tiraba. Estos dulces bellamente empaquetados alguna vez fueron el sueño de toda la vida de muchos niños del orfanato. Con esto en mente, se levantó con decisión y salió caminando. En la sala común. Después de mirar a su alrededor, Ino caminó hacia un grupo en la esquina. Sin embargo, a medida que se acercaba, el círculo, que una vez estuvo animado, quedó en silencio. Él fingió no darse cuenta, ya que ni siquiera la explicación de Malfoy pudo cambiar la situación. Goyle. Gritó Ino. Goyle, que estaba cerca, se levantó de su asiento como si un profesor lo hubiera llamado en clase. Estoy aquí. Señor Swinburne. Al ver la expresión ansiosa de Goyle, Ino se sintió un poco agotada. Ven conmigo. Tengo algo para ti, no tengas miedo.
Son solo unos dulces navideños. Al oír que había comida, la expresión casi llorosa de Goyle cambió de inmediato, mostrando una determinación de comer incluso si fuera su última comida. En el dormitorio. Ino se sentó tranquilamente en una silla, y todos los dulces previamente apilados fueron tomados por Goyle. No sentía ninguna aversión particular por Goyle, que no era más que un niño de mente simple. Incluso si creciera, seguiría siendo un gran tonto. En cambio, Crabbe era un poco diferente. Un joven mago que podía lanzar fuego maligno antes de graduarse hacía difícil creer que su comportamiento actual no fuera una forma de disfraz. Pero fuera un disfraz o no, Ino no tenía intención de intervenir. Saber que el futuro no cambiaba mucho las cosas. Ha habido muchos profetas en la historia, y ninguno de ellos se involucró en todos los detalles. Incluso el otrora famoso vidente de ojos heterocromáticos simplemente dirigió el curso en una dirección general. Deja que las flores florezcan en su esplendor, deja que los árboles muestren sus formas majestuosas. Cada una única, cada una en crecimiento. Quizás este sea el mayor respeto por la vida.